Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos televidentes de Hora Clave Productiva, el programa oficial de los productores y el pueblo en general? Hoy les traemos, pues como siempre, programas muy importantes en el tema agroalimentario. Vamos a enfocarlo hoy. Para ello, pues hoy vamos a estar con un experto en el tema de nutrición animal. Él es el ingeniero Walter Arce. Él viene desde Costa Rica. Es una persona con una vasta experiencia, con un amplio currículum, pues que ha venido a Olanchito en el marco y celebración del Congreso de Cale. Pues ha venido acá pues a capacitar a productores en temas de nutrición, área fundamental. Damos comida a los animales, dijimos esta comida no me le está funcionando, esta comida no, y es para eso pues que hoy ustedes tendrán la oportunidad de conocer paso a paso qué es lo primero que usted debe de saber para poder alimentar sus animales. Para ello, ingeniero, desde Costa Rica, le agradezco mucho el favor de su atención, de poder atendernos para poder hacer este programa. Con todo gusto, Juan Carlos. De parte nuestra, muy agradecidos de que nos tomen en cuenta para la actividad. Siempre Alianza, como líder en nutrición, ¿verdad?, tiene que estar participando de estos eventos, poder respaldar a los productores, de poder hacer llegar la mejor tecnología y la ciencia hacia el productor, ¿verdad? Porque a veces hay un limbo muy estrecho entre la parte de nuevas tecnologías y lo que está haciendo el productor en campo, ¿verdad? Y estas actividades de Cale, ¿verdad?, en conjunto con la asociación y las diferentes empresas, como la empresa que yo represento, Alianza, entonces muy agradecidos de estar por acá. Ahora en Olanchito, dándonos pues esas cátedras, ¿verdad?, esas charlas en el tema de nutrición, es lo que en este momento ya vamos a entrar al tema, ya lo dijo él, es un representante de Alianza pues que hoy está acá. Entonces, ingeniero, su participación va a ser enfocada al tema de nutrición. Sí, efectivamente, mi especialidad durante 5 años en la empresa ha sido la parte de nutrición, y esta vez me invitaron a dar un tema sobre la actividad ruminal. La actividad ruminal es un tema muy amplio a nivel de ganado porque tenemos televidentes de todos, ¿verdad? Personas con diferentes grados de escolaridad. Empezamos por explicar qué es ruminidad. Sí. Vamos a ver, la animal rumiante en sí, ahí podremos meter la vaca lechera, el ganado de engorde, podemos meter las cabras, las ovejas, aunque sean animales pequeños, tienen un sistema digestivo igual, ¿verdad? Entonces el rumiante se caracteriza prácticamente porque tiene una cámara de fermentación antes de un estómago. Esa cámara de fermentación se llama rumen, ¿verdad? Y diferencia al rumiante, metemos ahí a la vaca, metemos ahí a la cabra, a la oveja, de los equinos, por ejemplo, los caballos o el burro, ¿verdad?, la mula, que ellos son fermentadores postgástricos, o sea, tienen una fermentación post el estómago. En cambio, el rumiante no, el rumiante es antes del estómago. Entonces, ese rumen es algo maravilloso porque yo siempre digo, la vaca o el toro no sería nada sin ese rumen, ¿verdad? Porque viven una relación de simbiosis. ¿Y qué nos referimos a relación simbiosis? Es una relación de amistad entre las bacterias que viven dentro de ese rumen y la vaca. ¿A qué se refiere con esa relación de amistad? Le sacan provecho a la bacteria. Exactamente. Las bacterias generan desechos que la vaca aprovecha para hacer crecimiento, producción de carne o producción de leche. Entonces, esa relación de amistad que existe entre la vaca y las bacterias es increíble. Y hoy en día todavía sigue en investigación, ¿verdad? Hay un ambiente muy grande por aprender. Todavía seguimos aprendiendo del rumen, no está cerrada la investigación. ¿Por qué? Porque hay múltiples condiciones que se tienen que dar para que esas bacterias tengan un buen ambiente, ¿verdad? Y podemos decir ambiente como una vaca ocupa temperatura adecuada para producir.
Cuando ya tenemos extremos de temperatura, ya sea calor o extremos de frío en ciertas zonas del mundo, afecta su crecimiento o su actividad, ¿verdad? Igual pasa con el ser humano, ¿verdad? Por eso es tan importante el cambio climático. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo la vida de las personas o de los animales. Entonces, volviendo al tema que nos propusieron la CALE, ¿verdad? Para desarrollar, que es el rumen, que es una de las cosas más importantes en el rumiante. Nosotros decimos en Costa Rica, tenemos que alimentar el rumen para nutrir a la vaca. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que alimentar a esas bacterias ruminales, darle las mejores condiciones para que le den los mejores desechos a la vaca y ella pueda desarrollar su potencial genético. Ahora sí, ¿qué desechos nos dan esas bacterias? Porque ¿qué es lo que sacamos provecho o qué saca provecho la vaca de las bacterias? Todo lo que nosotros alimentamos, gran parte de la dieta que le damos a las vacas, llámese pasto, llámese alimento balanceado, ¿verdad? Todo eso la bacteria lo digiere. O sea, ella es la encargada de hacer la digestión de esos alimentos que entran al rumen. A partir de ahí, la bacteria usa todos esos nutrientes para crecimiento propio. Ellas se multiplican y viven ahí y desechan unos ácidos grasos que los llamamos nosotros ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles, hay múltiples ácidos grasos, ¿verdad? Entre esos hay algunos perjudiciales, como por ejemplo el metano y el CO2, ¿verdad? Que son contaminantes de nuestro ambiente, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. Se forman en el rumen, se forman dentro del rumen, que no los queremos, ¿verdad? Pero se dan por ciertas condiciones, dependiendo de la dieta o de diferentes formas del ambiente ruminal se generan eso. Pero hay varios beneficiosos. Entre los tres más importantes tenemos uno que se llama ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Todos estos ácidos tienen diferentes funciones, pero uno de los más importantes es el ácido propiónico, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace este ácido? Viaja por torrente sanguíneo, por sangre, hasta llegar al hígado, ¿verdad? El hígado metaboliza todo, como en todo en la dieta, ¿verdad? Todos los productos que entran, el hígado es el encargado de metabolizarlos y a partir de ahí nos va a producir energía, ¿verdad? Entonces nos produce glucosa, energía para ganancia de peso o para producción de leche. Podemos concluir en eso, podemos decir que el hígado sería como un filtro entonces, ¿verdad? El hígado es el encargado de producir o de metabolizar todo, e incluido antibióticos, incluido todos los nutrientes de la dieta, ¿verdad? Por eso es tan importante. El hígado hoy en día es uno de los órganos junto con el intestino más importantes, porque ya se sabe, por ejemplo, el intestino es la primer barrera del sistema inmunológico, ¿verdad? Y el hígado, un hígado que no esté sano, es un animal improductivo. Ahora, ¿cómo cuidar de ello? Okay. Eso es la importancia de la charla que se me dio a cargo, ¿verdad? Porque la rumia, que es lo más importante para que se genere esa rumia, tenemos que dar ciertas condiciones, ¿verdad? Otro de los desechos que dan las bacterias, que como todo ser vivo, estas bacterias van a morir. Y cuando ellas mueren, van a pasar al sistema digestivo, ¿verdad? Normal, sistema digestivo, y se van a absorber como proteína. Entonces, es otra fuente proteica muy importante para la dieta. Entonces, si nosotros damos condiciones adecuadas para ese ambiente ruminal, vamos a hacer que ellas crezcan y tengamos más proteína. Entonces, por un lado tenemos fuentes energéticas como el ácido propiónico y fuente de proteína. Otro ácido importante es el ácido acético, que es muy importante en la ganadería láctea porque es un precursor, o sea, nos ayuda a producir más grasa en leche. Si nosotros tenemos factores que hacen que minimicemos el ácido acético, por lo tanto minimizamos la grasa en leche. Y eso para la industria láctea es complicado. ¿Por qué? Porque ocupamos grasa para ya sea producciones de queso u otras actividades, ¿verdad? Entonces, entre las condiciones del sistema digestivo del rumiante, tiene
varias muy importantes. Una es la motilidad. ¿Qué me refiero con motilidad? Es los movimientos que se dan dentro del rumen. Esos movimientos tienen una función muy importante. ¿Por qué? Cada vez que el animal consume fibra, llámese heno, llámese ensilajes, llámese pasto de piso, ¿verdad?, que llamamos nosotros, que la misma vaca lo cosecha, ella lo come con una partícula grande. Ella lo come con una partícula grande, por lo tanto, en su motilidad, entre más pequeña sea la partícula, esas bacterias ruminales van a poder acceder a los nutrientes y van a poder generar esos desechos. Si nosotros damos una partícula grande, llámese heno, ¿verdad?, como les decía, la vaca es la encargada de hacer que esa partícula sea más pequeña. Y de ahí viene el nombre rumia. Porque ¿qué hace la vaca? El otro factor importante es regurgitar lo que está muy grande, lo saca del rumen y lo tira y empieza a masticarlo. Yo creo que todos, cuando hemos visto alguna vaca echada o algún animal ahí, ya sea durmiendo, pero en un estado de tranquilidad, o llena, que llamamos nosotros, está rumiando. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en la rumia generamos saliva. La saliva es el primer, aporta nutrientes, aporta mineral, o sea, hay recirculación de mineral, hay recirculación de urea y también tenemos recirculación de bicarbonato de sodio, que ahora le voy a comentar un poco por qué es tan importante el bicarbonato. Entonces, esos son factores muy importantes, ¿verdad? La motilidad, o sea, que el producto que la vaca come se esté moviendo dentro de la rumia. Y tenemos otro que es muy, muy importante, que es el eructo en el rumiante. La vaca eructa gases para poder liberar la presión que hay en el rumen. Si el animal no puede botar ese gas, generamos problemas de timpanismo, generamos problemas de parálisis ruminal y si no se trata correctamente puede provocar la muerte en el ganado, ¿verdad? Entonces, pues es recomendable que el alimento que se le va a dar al ganado en caso de heno, ya sea pasto, tiene que ir bien picadito, como decimos acá en el campo. Sí, es importante cuando ofrecemos ya sea ensilajes o pastos picados, que no vayan más bien muy finos, porque muy fino sería perjudicial para el rumiante. ¿Por qué? Porque estaríamos disminuyendo la rumia, y ya vimos que la rumia es muy importante, ¿verdad? En sistemas, les voy a poner un ejemplo. En Costa Rica usamos bastante alimento balanceado. Cuando usamos alimento balanceado, llamemos concentrados o cosas así, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que nosotros incorporamos en la dieta del animal, ella disminuye el consumo de fibra. Entonces, cuando tenemos disminución de fibra, porque es una vaca tal vez muy alta productora, ponemos en riesgo la salud ruminal. Y de ahí viene, tenemos que tener el conocimiento, primero que todo, de poder detectar cuando un animal está en riesgo, ¿verdad?, visualmente, para poder contrarrestar esos problemas nutricionales. Entonces, no necesariamente la partícula tiene que ser muy fina, porque podríamos poner en riesgo la digestión y generar más bien problemas. Por ejemplo, podemos generar disminución de grasa en leche, que era lo que les comentaba antes, ¿verdad? Entonces, podríamos poner en riesgo a un productor de queso, por ejemplo, porque tendría un menor rendimiento de queso, porque su leche prácticamente sería mayoritariamente más agua, ¿verdad? Entonces, es un balance. Yo siempre digo, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Pero en lo que es forraje sí debemos tener un balance entre partículas, de una partícula que sea efectiva, una partícula que nos genere la rumia, para que haya salud, ¿verdad? Ingeniero, entonces son temas fundamentales, ¿verdad? Todos estos, para que el productor muchas veces se dedica pues a solo darle comida al animal, pues sin tener los conocimientos, las técnicas, ni tampoco los estudios de cómo se le debe de dar. Sí, efectivamente. Hoy en día hay muchas corrientes, ¿verdad? Y lastimosamente los costos de producción se han ido elevando, ¿verdad? Como en muchos negocios a nivel mundial, los costos de producción han ido en aumento
y la agricultura y la parte agronómica no ha sido la excepción, ¿verdad? Yo creo que los costos productivos han sido muy altos y hay corrientes, ¿verdad?, que es disminuir el uso de alimentos balanceados, cosa que no es el problema mayoritario, ¿verdad? El gran problema no es un alimento balanceado, no es el mineral que damos en las fincas. El gran problema a veces es la ineficiencia que a veces tenemos en nuestras fincas, ¿verdad? Queremos basar nuestra alimentación solo en alimento concentrado, y no necesariamente. Tenemos que pensar que el rumiante, como tal, dice la palabra, es un consumidor de pasto por excelencia. Pero cuando nosotros incorporamos un alimento balanceado, estamos haciendo que en el rumen se generen el ácido graso propiónico, aumente la glucosa a nivel de hígado y eso genere mayor ganancia de peso o mayor producción de leche. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un balance adecuado entre el uso del alimento, forrajes, minerales y buena salud del animal. O sea, una buena nutrición para que el animal sea eficientemente productivo y reproductivo, ¿verdad? Entonces, ¿aplica para el doble propósito esto? Claro, no, aquí no hay excepción, ¿verdad? Como les dije, esto es para doble propósito, para ganadería especializada, llámese leche, llámese carne, llámese ovejas, llámese cabras, sí. Porque tenemos que conocer, primero que todo, un poco de la parte fisiológica de la vaca, ¿verdad? Cómo se comporta la vaca a nivel, porque no es lo mismo una vaca recién parida de 30 días a una vaca de unos 7 meses de parida. Y a veces las tratamos igual. No porque queremos, a veces por el mismo, la información no llega efectivamente a nuestras fincas, entonces el productor no sabe tratar a esos animales y ahí es donde estamos perdiendo rentabilidad en nuestras fincas. ¿Por qué? Porque hay periodos, hay una charla hoy también muy importante que habla sobre la vaca transición, ¿verdad? Que es una vaca 21 días antes del parto, 21 días después. Muy bien, yo voy a ir en este momento a un compromiso en este primer segmento. Quédense porque al regresar de la pausa con el ingeniero Walter Arce, ¿verdad?, desde Costa Rica, él nos continuará dando estas explicaciones, ¿verdad? Él es originario de Costa Rica, está de una gira acá por Honduras y específicamente acá por el municipio de Lanchito en el departamento de Oro. Entonces quédese con nosotros porque el tema está muy interesante para usted, amigo productor.